El profeta Isaías nos habla en el capítulo 26 de la ciudad fuerte con murallas y baluartes. Pero ¿quién habitará en esa ciudad fuerte? El que confía siempre en el Señor, porque el Señor es la roca perpetua. En el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo nos muestra muy bien cuál es la confianza, cuál es la roca. La confianza está en hacer la voluntad del Padre. La roca está no en decir Señor, Señor, sino en hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. A eso nos está llamando hoy la palabra, a eso nos está llamando el Señor en ese tiempo. Hacer la voluntad del Padre. ¿Y cómo se hace la voluntad del Padre? Escuchando sus palabras y poniéndolas en práctica. Así se construirá la ciudad fuerte o la casa fuerte, la casa sobre la roca. Escuchando la palabra del Señor, poniéndola en práctica. No solamente decir Señor, Señor, no solamente hacer 1000 oraciones, no solamente ser bueno, no, hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Escuchar las palabras del Señor y ponerlas en práctica. Tenemos tanta palabra del Señor que hay que poner en práctica. Porque si no vamos a estar fundamentados en que el credo de la iglesia pues se basa también en la palabra del Señor. Creemos que Dios es creador, creemos que Jesucristo es Hijo de Dios, creemos que nació de María Santísima, que es virgen, creemos que fue ungido por el Espíritu Santo, creemos que predicó, que sanó, creemos que es el Hijo de Dios, creemos que padeció, creemos que murió, creemos que resucitó, creemos que está sentado a la derecha del Padre, creemos que envió el Espíritu Santo, como nos lo dice el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles en Pentecostés. Creer la palabra del Señor y ponerla en práctica. Creer que el Señor nos ha dicho, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días Él está con nosotros. Creer eso y ponerlo en práctica. Creer que Él ha dicho que el fin del mundo, el final de todo, ni los ángeles ni el Hijo lo sabe, sino el Padre Celestial. Solo el Padre cuándo será el día y la hora. Y hay algunos que viven poniendo días y horas. Y eso es no creer y no poner en práctica la palabra del Señor. El Señor le ha dicho a Pedro, tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Ha sido el Señor el que lo ha dicho. Y muchos dicen el Papa no, el Papa no. Y el Señor dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El Señor ha dicho, aquellos a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengan les quedan retenidos. No hay otra manera de recibir el perdón sino en el sacramento de la confesión. Creer en la palabra, escuchar la palabra y ponerla en práctica. Creer en la palabra, escuchar la palabra y ponerla en práctica. Daríamos muchos más ejemplos. Creer en la Eucaristía, creer en cada uno de los sacramentos, creer que Él es en la resurrección, la vida, creer que Él es la luz del mundo. Bueno, pero ¿por qué no creemos? ¿Por qué no hacemos la voluntad del Padre? ¿Por qué insistimos muchas veces en quedarnos haciendo nuestra voluntad? En quedarnos haciendo nuestros caprichos y querer obligar a Dios a nuestros caprichos, o querer obligar a otros a que cumplan cosas que dizque en nombre de Dios cuando Dios no lo ha dicho. Para eso es muy importante el discernimiento. El discernimiento para construir sobre roca y no sobre arena. Porque si se construye sobre la arena, la primera prueba, la primera llovizna, el primer ataque, la primera murmuración,
echa absolutamente todo abajo. Para el discernimiento tenemos el sacramento de la confesión. Y ojalá que sea con el mismo sacerdote siempre. Para eso tenemos la dirección espiritual. Una persona que tiene experiencia, una persona que tiene conocimiento, una persona que tenga la sabiduría de Dios. Un sacerdote que en el sacramento Dios lo inspira y Dios actúa más porque en el sacramento actúa in persona Christi. No es la persona, es Jesucristo actuando en ese sacerdote en el sacramento. Valoremos la dirección espiritual, pidamos discernimiento en la dirección espiritual, pidamos discernimiento en la confesión y no obliguemos, no queramos obligar en la confesión o en la dirección espiritual a insistir y a insistir en nuestros caprichos. No es el que diga Señor, Señor, sino el que haga la voluntad del Padre Celestial. ¿Y por qué todo esto y para qué todo esto? Hacer la voluntad del Padre, conocer la palabra, cumplir la palabra. ¿Todo eso para qué? Pues para ir a Jesús, para ir a Jesús. Este Adviento nos prepara para llegar a la Navidad, para ir a Jesús y contemplarlo. Y con los ángeles y con los pastores decir gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Y con los Reyes Magos presentarle nuestras ofrendas y entregarle todo. La liturgia siempre nos lleva a Jesús. La liturgia siempre nos muestra como destino a Jesús. Entonces, el tiempo de Cuaresma nos va a llevar ¿a dónde? A la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, al gran misterio pascual. Los 34 domingos del tiempo ordinario, las 34 semanas, ¿a dónde nos van a llevar? A Jesucristo, que es Rey. A Jesucristo, que es Rey. Entonces, qué hermoso que nosotros lo tengamos muy claro. Solamente puedo crecer, construir sobre roca, conociendo la palabra, viviendo la palabra, asumiendo la palabra, creyendo en la palabra. Solamente puedo construir sobre roca, viviendo una dirección espiritual, un acompañamiento espiritual, para que Él se glorifique. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Gracias por toda tu misericordia en medio de nosotros. Llénanos hoy siempre de tu gracia y de tu poder. Amén.